La leyenda de la Llorona. Hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo del México rural, vivía una joven muchacha cuyo cabello era largo y oscuro como la noche. Se decía que era tan bella que todos los jóvenes se enamoraban de ella nada más verla, sin excepción. Los jóvenes más adinerados trataban de conquistarla con sus riquezas, obsequiándola con regalos como anillos, collares y todo tipo de joyas. Los más humildes trataban de embelesarla con poemas y canciones, pero ella no acababa de decidirse por ninguno. Parecía estar esperando a alguien más especial, alguien que llegara de fuera. Un buen día, un comerciante que viajaba entre los pueblos vendiendo sus enseres, la vio nada más entrar al pueblo y quedó perdidamente enamorado de ella. Para sorpresa de todos, ella correspondió su amor. Su amor fue tan fuerte que al poco tiempo el mercader se instaló en el pueblo y juntos fundaron una familia, con 3 preciosos hijos. La gente los miraba con recelo y soñaban con tener una familia como la suya. Sin embargo, el amor es un ave pasajera y los problemas fueron surgiendo en su matrimonio. Los besos y abrazos con los que el mercader había seducido y conquistado a su esposa comenzaron a escasear, y el mercader cada vez pasaba más tiempo fuera de casa, bebiendo en las tabernas y frecuentando burdeles donde se dejaba ver junto a otras compañías femeninas. La mujer, cada vez más sola y triste, pasaba sus días encerrada en casa, esperando a que su esposo volviera a casa para intentar encender de nuevo la llama del amor. A veces incluso se quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada, aguardando a su amado. Al cabo de un tiempo, su esposo acabó encaprichándose de otra mujer, más joven que su esposa, sin hijos, y finalmente se fue de casa para no volver nunca jamás. La mujer, enloquecida y rabiosa por el desamor y el abandono, fue presa de una furia incontrolable y quiso destruir las fotos, los vestidos y deshacerse de los regalos y cualquier objeto que le recordase a su marido. Pasó la noche en vela pensando, ¿por qué le ocurría eso a ella? Precisamente a ella, que habría podido tener a cualquier hombre a sus pies. ¿Por qué se había enamorado de aquel hombre que la había abandonado a su suerte? Al día siguiente, tras no haber podido dormir, decidió vengarse de su esposo. Iba a ver de lo que era capaz. Se iba a encargar de hacerle pagar cara su traición. Llegó la medianoche y la mujer, en estado de shock y sin saber muy bien cómo, se encontraba dentro de las frías aguas de un río que discurría a las afueras del pueblo, sumergida hasta los muslos, tiritando de frío. Levantó la cabeza, con su largo cabello mojado cayéndole, y cuando echó un vistazo a lo que le rodeaba, descubrió, cerca de ella, que había 3 cuerpos inmóviles flotando. Había cogido a sus 3 inocentes niños y, reconociendo en ellos los rasgos de su infiel y traicionero esposo, los había sacado a rastras de casa y los había ahogado en el río, presa de su locura. El arrepentimiento entonces la sacudió como un temblor. ¿Cómo había sido capaz de hacer algo así? A sus propios hijos. ¿Qué culpa tenían ellos de aquel desamor? El dolor y el remordimiento que sentía provocó que comenzase a aullar como un animal herido, y así se quedó toda la noche, llorando y aullando como un lobo llamando a su manada. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, emitió un último aullido, y cuando no le quedaban más lágrimas por derramar, cayó muerta a la orilla del río. Poco después, unas mujeres encontraron los cuerpos sin vida de los niños y de su madre. Lo que había sido una familia modelo en el pueblo pasó a ser una tragedia vergonzosa. Las madres maldecían el nombre de la mujer que había dado muerte a sus propios retoños, y los borrachos de la taberna hacían chistes crueles sobre ella, a quien apodaron como la Llorona. Semanas después de que enterraran los cuerpos, los pueblerinos alertaron de que se oían lloros y lamentos en un lugar cercano a las orillas del río. Se decía que el río estaba maldito y que se trataba del alma en pena de la mujer. Una madrugada, unos pocos habitantes se organizaron para ir al río a echar un ojo, con la esperanza de que se tratara de un animal herido. Encendieron sus linternas y caminaron hacia el río, hasta que llegó a sus oídos un llanto desconsolado. Al principio eran solo lamentos, gemidos de dolor,
y chillidos agudos. Pero al acercarse más, ya con la piel de gallina, pudieron distinguir algunas palabras. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos!, gritaba una voz que desgarraba hasta a los más valientes. Y cuando los primeros se asomaron a la ribera del río, finalmente la pudieron ver, vestida con la misma vestimenta que portaba el día de su boda, blanco impoluto, empapada de pies a cabeza y con los cabellos largos y negros cubriéndole el rostro. De aquellos valientes que la hallaron en el río, pocos fueron los que se animaban a contar lo ocurrido. Muy pronto, algunos enloquecieron, otros se enfermaron terminalmente de forma misteriosa, y otros pocos acabaron por suicidarse sin ninguna explicación lógica al respecto. Desde entonces, en el pueblo se extendió el rumor de que a las orillas del río habita el espíritu de una mujer maldita que busca a su marido y a sus 3 hijos, tratando en vano de reunirse con ellos. Por este motivo, si alguna noche caminas cerca de un río y escuchas los gritos y los aullidos desgarradores de una mujer, sabrás que has hallado el lugar en el que moran los desconsolados lloros y lamentos de la Llorona.